Parla Psicológica. En esta ocasión tendremos la visita de la gran psicóloga Esther Velarde Ponzón. Nos dará un aporte en psicología, educación y la inclusión de nuestra profesión en las neurociencias a través de la neuropsicología. Con ustedes, Esther Velarde Ponzón. Un saludo cordial a su persona, doctora Esther Velarde. ¿Cómo se encuentra usted? Gracias, Pedro. Bueno, como todo el país, bastante complicada nuestra vida desde la aparición de la pandemia, más aún si sabemos que desde la profesión de la psicología y la educación es importante la interacción humana, ¿no? Algo que se ha visto tan abruptamente. Correcto. Bueno, para indagar un poco, acá todos los visitantes de nuestras redes, los que están presenciando el presente programa, su etapa de infancia, sobre sus orígenes, dónde nació usted, cuál fue su distrito, su zona, su barrio, cómo usted se desarrolló en sus primeras etapas de vida. Bueno, ya te habrás dado cuenta por mi apellido materno, mis abuelos fueron italianos, ellos vinieron huyendo de la Primera Guerra Mundial, que dejó devastada casi toda Europa, ¿no? Y creo que se equivocaron un poco porque dijeron, vamos a ir a América, y América seguramente era Estados Unidos, ¿no? Que supuestamente estaban en mejores condiciones económicas, pero ellos llegaron primero a Chile y luego al puerto de Callao, ¿no? Y bueno, mi abuela y mi abuelo, que eran ambos campesinos, eran personas muy humildes, trabajadoras, que venían de un pueblo llamado Lago Negro en Italia, eran además muy trabajadores, ¿no? Entonces mi abuela comenzó a coser, así, y cosía con una facilidad y una ligereza que no había estudiado, pero tenía un ojo para poder calcular el corte exacto para la persona y comenzó a tener bastantes clientes. Y mi abuelo era zapatero, ¿no? Pero era de esos zapateros honrados que no habían en el Callao, ¿no? Entonces todo el mundo tenía que irse a remendar el zapato en el zapatero italiano porque te ponía cosas finas, ¿no? De buena calidad y te cobraba lo justo. Además que te entregaba el día que decía, ¿no? Porque eso sí, mi abuelo era responsable, ¿no? Y así de haber venido de la nada, como dicen, con una mano adelante y otra atrás, comenzaron a tener dinero. Y ahí mi abuela comenzó a comprar propiedades y bueno, era muy conocida porque puso una zapatería en la calle Lima, que es la avenida Sáenz Peña, que es el centro del Callao, que se llamaba Danubio Azul, ¿no? Y mi abuela, que se llamaba igual que yo, era pues una persona súper sociable, ¿no? Y entonces tenía pues una cantidad de empleadas que trabajaban con ellas, una 10 o 12 empleadas que todas les cogían como madrina, ¿no? Y tenía bastante público porque mi abuela era muy sociable, muy querendona, ¿no? Bueno, yo vengo más o menos de ahí, me enseñó mucho a cantar italiano, y qué gracioso porque cuando en el doctorado tuve que estudiar italiano en el Instituto Italiano de Cultura, yo dije para mí va a ser pues súper fácil porque tengo mi abuela que desde pequeña me hacía cantar O Sole Mio, etcétera, y descubrí que pues de italiano no sabía mucho, ¿no? Porque ella me había enseñado el dialecto de su pueblo, ¿no? De ahí, bueno, se preocupó por nosotros, nuestros padres lamentablemente no se ocuparon mucho de mí, de mi hermana, sino mis abuelos, sobre todo mi abuela, nos puso en el Colegio San Antonio del Callao, aprendimos inglés desde niños, ¿no? Yo tenía mucho miedo a las monjas americanas gritaban mucho y usaban un hábito que a mí me asustaba, recuerdo que todos los días vomitaba en la puerta del colegio, ¿no? Era muy estresante para mí, ¿no? Y recién en secundaria, ya un poco más cuajada emocionalmente, ya decidí, ¿no? En cuarto año de secundaria,
lo del colegio de monjas a veces ofrece una educación un poco sesgada, ¿no? No nos dan una formación totalmente que te prepara para la vida, ¿no? Y entonces por primera vez llegó una profesora que nunca me olvidaré su nombre, y si todavía existe, aprovecho para darle un homenaje. Se llamaba Margarita Munive, que fue una psicóloga, porque en ese tiempo teníamos un curso de psicología que ahora lo han desaparecido, no sé por qué. Ella vino con una minifalda, algo impensable en ese colegio de monjas, y luego se sentó encima del escritorio y dijo: yo soy su nueva profesora de psicología. Y para mí fue tan impactante, ¿no? Que era tan cuestionador, tan iconoclasta, no sé, que yo dije en ese instante, cuando la escuché, dije: yo quiero ser psicóloga, ¿no? Y decidí en cuarto año de secundaria que esa iba a ser mi carrera, aunque desde chiquita mi pasión era enseñar, ¿no? Yo enseñaba bastante, de chiquita, jugaba a enseñar, y cuando estaba en secundaria me gustaba ir a la casa de mis compañeritas que tenían bastantes problemas con la química, la física, la trigonometría, y yo, sin que ellas me pidieran, me ofrecía ir a su casa y les enseñaba, ¿no? Y creo que son ambas pilares que han sido mis pasiones de vida, ¿no? Uno es la psicología y la otra es la educación, la enseñanza. Sí. Justamente coincido con usted, yo también vengo de un colegio religioso y la verdad los padres a veces escogen, ¿no? ciertos matices por creencias personales, y lo que yo encontré allí más bien fue una respuesta crítica, ¿no? A no creer todo lo que me dicen. No, cuestionar un poco el principio de la realidad, ¿no? O sea, ellos te muestran una realidad, pero en verdad, ¿cuál es la realidad que yo sentía? Y sí, yo también, yo terminé el colegio el año 1993 y estaba todavía el curso de psicología en cuarto de secundaria, me está haciendo usted recordar. Y bueno, ha habido tantos cambios curriculares, la malla curricular de los colegios, los institutos educativos ahora, que ya el curso ya no se encuentra, ¿no? Ya no se encuentra. Pero sí sirve a veces de inspiración estar en la otra vereda del frente, cuestionar, y a veces la psicología era un sinónimo de libertad, ¿no? Porque sí, pues los psicólogos ya se presentaban con un lenguaje armonioso, de bienestar, sin embargo respetaban las maneras de pensar, y eso también Claro. de alguna otra manera me atrajo, ¿no? La diferencia, convivir con la diferencia, no más que estar uniformizados. Doctora, ¿cómo así usted escoge la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¿Cuáles eran sus alternativas? ¿Cómo usted se inclinó, una estudiante del Callao, ¿no? Con un pasado italiano, del obrero, ¿no? Que los italianos acá en el Perú han tenido bastante arraigo y establecimiento obrero, ¿no? Yo recuerdo las panaderías Helio Tubino y la aún existente Los Huérfanos en Lima, y sí hay una comunidad italiana importante acá ya que usted lo ha nombrado, en el Perú. En el norte usted puede ver apellidos como los Stucchi, ¿no? En el norte peruano, los Campodónico. Un saludo a toda la comunidad italiana, especialmente a los psicólogos que tienen, ¿no? De una otra forma descendencia italiana. ¿Cómo usted escoge la Universidad San Marcos? ¿Cuál era su alternativa en aquellas épocas, doctora? Hay cosas que ni siquiera la psicología puede explicar, ¿no? Yo desde pequeña tenía una enorme sensibilidad social, ¿no? Yo vivía en la avenida Federico Fernandini, y mi abuela, como te contaba, hizo bastante dinero, y teníamos una casa enorme, ¿no? Con jardín, algo que añoro porque ahora vivo en un departamento y solo tengo una macetita de planta, pero en mi casa teníamos un enorme jardín con plantas de papaya, de plátano, pero frente a mi casa había un asentamiento humano, ¿no? Que recién se estaba consolidando. Ahora, claro, ya está más cuajado, ¿no? Pero yo recuerdo cuando era pequeña, y no me explico por qué, tenía una enorme sensibilidad, y entonces tenía bastantes muñequitas, y en Navidad iba y les regalaba a los niños, ¿no? Pero no es porque nadie me decía, ni tampoco porque en el colegio católico me inculcaban, ¿no? Más bien
En el colegio faltaba ese tipo de sensibilidad social, ¿no? Debe ser por las características propias de la congregación que tenían pues todas las comodidades, ¿no? Después yo he trabajado en Fe y Alegría y ahí la congregación sí tenía que vivir junto al asentamiento humano donde quedaba el colegio, ¿no? Y tenía que convivir con las necesidades de la población, ¿no? Pero bueno, recuerdo incluso que cuando mi abuela decidió comprarme la tela para hacerme mi vestido de promoción, yo le decía mamá, a mi abuela decía mamá, mamá, escógeme la tela más barata, le digo, no quiero que gastes, ¿no? Y ahora mira que han pasado los años, yo me pongo a pensar por qué tenía ese tipo de decisiones, de inclinaciones, ¿no? Y que hasta ahora las conservo, ¿no? Y bueno, no me puedo explicar, ¿no? Pero era una característica así, así que cuando mi papá dijo, yo tengo dos hijas y a las dos no les puedo pagar en la católica, así que a la una se va a la católica y la otra se va a San Marcos, y yo dije, yo estaba feliz, ¿no? O sea, para mí no era ni un castigo, nada, al contrario. Y yo recuerdo que cuando ingresé, ¿no? A la universidad, fui a caminar por la universidad y yo pues había muchas cosas que no entendía. En ese entonces ya no estaba, no tenía ningún tipo de valla como un cerco, ¿no? Era una universidad totalmente abierta y desde que uno entraba pues estaba todo pues con sus paneles, los diferentes FER, el FER antifascista, el FER del librito, el FER, y yo son cosas que yo no entendía, ¿qué será todo esto, no? Veía la cara de Mao Zedong, incluso cuando en el tercer piso de la Facultad de Letras, ¿no? Era una cosa que les cuento a mis alumnas que no creen, ¿no? Lo primero que tú veías es un mural de la cara de Marx, Engels, Lenin y Mao, ¿no? Y enormes, ¿no? Y pues yo no los conocía, después estaba Pavlov, ¿no? Y se creía que Pavlov era el representante de la reflexología, que era la psicología del materialismo dialéctico, y llevábamos materialismo dialéctico y materialismo histórico como cursos obligatorios, ¿no? Y bueno, esa es la formación y la decisión que tuve para ir a San Marcos. Yo agradezco mucho a esta universidad, no solamente porque es una universidad donde yo estudié, ¿no? Si trabajo ahora, ¿no? Sino porque parte de mi formación como ser humano, mis experiencias de vida, se la debo a todo lo que yo viví desde la época que fui cachimba. Correcto. Usted mencionaba un poco una parte de la historia universitaria, cómo era antes, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que ahorita se vive aquí en Perú una tensión política, pero a veces escucho yo que no es bien entendida, ¿no? A veces yo también ejercí la docencia universitaria y se le explica a los chicos de que hubo Guerra Fría y que habían dos países potencias, ¿no? La antigua Unión Socialista Soviética, ¿no? Y obviamente el neoliberalismo estadounidense, ¿no? Como cabeza y con los demás países, ¿no? Inclusive la Unión Socialista Soviética llegó, con el Sputnik justamente, llegó al espacio, ¿no? O sea que era una tecnología, perdón. ¿Por qué me paro en este punto? Porque la universidad significa universalidad, ¿no? De un universo, la universidad. Y justamente la universidad nos permite a nosotros convivir con la diferencia. Eso se ve mucho justamente en los Estados Unidos, que tú te puedes sentar al costado de un ecuatoriano, de un iraní, de uno de descendencia italiana, ¿no? de un sueco, ahí está el peruano. Y nosotros a veces yo siento, doctora, que no sabemos convivir con las diferencias, ¿no? Y hemos entrado a clichés de decretar a la persona, ¿no? De que tú eres rojo, tú eres un maldito neoliberal y cosas así por el estilo. Que en verdad a mí me apena mucho leer en las redes sociales porque siento que no saben muy bien la historia de cómo esto se forjó y que en los dos, tanto en las dos ideologías hubo extremos. Disculpe que le toque ese tema, porque en la época universitaria donde usted ha vivido, eso fue muy palpable, ¿no? Eso fue bastante palpable. Ahora es diferente, las universidades tienen un corte, inclusive hasta un corte religioso. Yo solamente conocía la católica, pero ahora hay más universidades que tienen un corte y no sé hasta qué punto llega esto a convivir con las diferencias, ¿no? ¿No? Por ese
llamado principio democrático, y yo lo que estoy viendo ahora es un poco la intransigencia, de verdad, ¿no? Y mi universidad es pentecostal, mi universidad es bautista, y yo, hasta entre las mismas religiones, ¿no? Nosotros tenemos otro corte y tienen que llevar religión uno, religión 2 en un ámbito universitario, ¿no? Y termino acá porque una vez yo tuve un dilema, ahora mi alumno se ríe conmigo, un exalumno, que yo estaba hablando, yo llevé con usted la especialidad de neuropsicología y después me pusieron a ser docente, me colocaron, ¿no?, en la docencia de alguno de esos cursos, psicofisiología, todo. Y un día, hablando de la filogenesis y la ontogénesis, hablo de Darwin, ¿no? Y un alumno agarra y me dice, yo comienzo a hablar de Darwin y susurra el alumno y dice, ese maldito de Darwin. Y yo dije, después quiero conversar contigo, ¿no? Quiero conversar contigo después, pero trata de evitar esas emociones en clase, ¿no? Porque toda la gente lo miró, ¿no? Entonces converso con el alumno y le digo, ¿qué te ha hecho Darwin? ¿O por qué esa animadversión con Darwin? No, es que la teoría de Darwin lo ha creado para estar en contra de Dios. Ah, ya, disculpa, ¿qué religión eres? Yo soy cristiano evangélico, me dijo. Ya, correcto. Has indagado sobre Darwin, o sea, Darwin tiene un postulado, sus visitas a las Islas Galápagos y todos los viajes que él hizo y todas las exploraciones que él hizo. ¿Crees que él lo hizo para estar en contra de Dios? Y no, pero eso es lo que me dicen. Entonces, y ese alumno ahora es colega, pero hemos ganado a un colega, ya le voy a explicar por qué, doctora. Y yo le explico, ¿no?, que Darwin y todos los que él considere pues que son enemigos de una religión o de una creencia, no se sentó a hacer un postulado, yo estoy en contra de Dios, ¿no? Hasta el mismo Marx, ¿no? Yo voy a hacer que haya terroristas. Entonces hay que entender un poco esto porque, o el mismo Adam Smith, ¿no? Yo voy a crear una teoría económica, un tratado económico para explotar y ser burgués. Entonces hay que entender un poco esto porque ahora yo veo esto dividido y no sé hasta qué punto las universidades están ayudando a entender la diferencia. Doctora, usted llegó al ámbito universitario, ¿no? Usted es docente y usted, yo sé que yo he oído sus clases en la especialidad, la sensibilidad social que usted tiene. ¿Ve usted esto dividido? ¿Ve usted esta vivencia universitaria? Disculpe la pregunta amplia con mi análisis. ¿Ve esto que está partido, está quebrado en estas épocas? ¿Cuál es su percepción? Bueno, yo coincido, Pedro, perfectamente contigo, eso de que las universidades no pueden tener sesgos, ¿no? Ni las universidades, ni los colegios, ni ningún instituto de educación, ¿no? De verdad no debería haber una universidad católica, ni tampoco una universidad femenina, ¿no? Y tampoco se debe implementar cursos de marxismo-leninismo, ¿no es cierto? Porque como tú mismo lo has señalado, la universidad pues es una institución libre pensadora, ¿no es cierto? Entonces ahí se debe estudiar todo, pero igualito debe ser la educación también escolar, ¿no? Tú puedes pensar, por ejemplo, que puede haber un colegio preuniversitario, eso es un desliz, ¿no? Es un sinsentido que un colegio pueda ser preuniversitario o un colegio matemático o un colegio, no sé, o sea, con ciertos sesgos, porque la formación del ser humano, y creo que eso es un derecho, incluso estar ligado con el principio de bienestar psicológico, la educación tiene que ser integral, o sea, tú tienes que darle la posibilidad a la persona para que esa persona tome la elección que quiera, desde el punto de vista que quiera en las diferentes disciplinas. Y yo creo que de esa manera vamos a dar una mejor educación, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que nosotros con esta formación tan sesgada, yo recuerdo mucho en San Marcos se vendían pues esos manuales de marxismo-leninismo, ¿no? Que prácticamente te lo regalaban, venía de la Unión Soviética, ¿no? Y justo de Gregori cuestiona eso porque dice que nosotros hemos tenido una formación de manuales, ¿no?
Esa formación de manuales nos han enseñado a pensar desde el punto de vista fundamentalista, ¿no es cierto? Y eso ha llevado pues a la expresión máxima a este grupo sanguinario que fue Sendero Luminoso, que cuando estábamos en San Marcos nosotros nos reíamos en el año, tú eres más joven que yo, pero nosotros hemos vivido esa época en el año 1980, cuando ellos dijeron, ustedes son unos tienen cabeza de ánfora, en cambio nosotros estamos preparando la guerra revolucionaria, y nos reíamos porque eran 3 pelagatos, sin pensar que se iban a encumbrar como este grupo subversivo más sanguinario que ha tenido toda la experiencia latinoamericana, ¿no? Y precisamente es por esa formación, ¿no? Esa formación de manuales, donde no hemos ido realmente las 3 fuentes, como dicen, las 3 fuentes y 3 partes del marxismo-leninismo, pero no hemos ido a las fuentes, hemos ido a los manuales, nos han enseñado a pensar de una manera fundamentalista, y eso es llevado al campo de la universidad, es terrible, ¿no es cierto? O sea, que un universitario, por ejemplo, piense, ¿no?, que Darwin es tu enemigo y que es un maldito y que solamente que estamos en contra de la ideología de género, ¿no?, que el homosexualismo debe estar condenado y que no van a entrar al reino de los cielos. O sea, ese tipo de clichés que también se han llevado a la política más extrema. Los senderistas decían, si no estás conmigo, estás contra mí. Ese tipo de pensamiento fundamentalista es lo que nos ha trancado como país, y eso también ocurre en el sector de la derecha, ¿no es cierto? Porque mira, la derecha, como le llaman bruta y achorada, porque la DBA le dicen, y efectivamente son así, personas que piensas porque tú reclamas, por ejemplo, un principio de justicia, ya eres terrorista. El terrorismo no es una organización política, es una práctica política, ¿no? Que la puede hacer la derecha, la izquierda o el centro, lo que sea, pero utiliza el terror para poder imponer sus ideas, ¿no es cierto? Entonces es absolutamente condenable que una universidad tenga sesgo y que no enseña al alumno a pensar, a tener criterio propio, a tener esa capacidad analítica de poder decir esto puede ser como esto no puede ser, ¿no? Fíjate, los de Hein, el grupo Hein, que fueron verdaderamente los que capturaron a Abimael Guzmán, y no fue el señor Fujimori ni su gobierno, sino el Hein, ellos se dieron cuenta, porque eran gente que leía ese tipo de documentos, y se dio cuenta que capturando a la cabeza se iba a caer la organización, y dicho y esto, eso pasó, ¿no es cierto? Porque el fundamentalismo era mesiánico. Entonces, eso se da en el campo de la política, pero también se da en el campo de la religión, ¿no? También se da en el campo del sexo, ¿no? ¿Qué cosa ha sido el grupo Sodalite? ¿No? Yo estoy leyendo el libro de Martín de la Romaña, que se llama La jaula invisible, y ahí cuentan, o sea, cómo exorcizaban la masturbación, ¿no? Uy, ya te has masturbado, ahora vas a ir al infierno, el diablo va a venir por ti, es decir, ese tipo de miedos y de sentimientos de culpa que fueron creando, que lo capturó durante 20 años en esa organización, y solamente se ha podido digamos, desprender cuando ha podido escribir el libro y denunciar todos los hechos, los atropellos que sufrieron él y muchas de las personas que fueron cautivadas por ese tipo de ideología, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que hay que evitar ese tipo de sesgos en la educación. No pueden haber, pues, universidades femeninas, ni universidades católicas, ni universidades matemáticas, colegios matemáticos, ni preuniversitarios, ¿no? Sino una institución que forme integralmente a la persona, y la persona desarrollarle esa capacidad. Ahora es difícil, sí, pues, porque pensar por cabeza propia cuesta, ¿no? Es mejor hacer lo que lo dicen los demás, pero esa es la batalla. Ahora, por otro lado, efectivamente estoy de acuerdo contigo, Pedro, que la universidad
se ha convertido en una institución que se ha desarrollado al margen de la sociedad, ¿no es cierto? La sociedad vivía una cosa y la universidad estaba con su cumplimiento del sílabo. En el sílabo hoy nos toca el tema, no sé, de la ecología, ¿no? Y el problema ambiental, y no estamos discutiendo, por ejemplo, el problema que hay con los centros mineros, cómo contaminan, es decir, alejada de la realidad, ¿no es cierto? Y eso ha creado estos seres humanos, ¿no? Que tienen una visión totalmente antidemocrática. Porque fíjate, Pedro, ¿cómo es posible que haya una persona, ¿no?, que lo haya insultado de la manera que lo hizo al señor Avelino Guillén, ¿no? O sea, porque tú puedes estar en contra de una persona y tú, el debate que tienes que hacer con esa persona es un debate de ideas, no de insultos. O sea, gritarlo, asustarlo, terruquearlo, ¿eso qué es? Esa es falta de argumentos. ¿Por qué una persona utiliza esos recursos para poder debatir? ¿Ah? Insulta, ¿no? Es porque no tiene argumentos, no hay capacidad de fundamentar. O sea, yo puedo decir, esto es mi punto de vista, estoy en discrepancia contigo, pero no tengo por qué insultarte, ni escupirte, ni gritarte, y menos aún tirarte botellas, ¿no? O tirar bombas molotov, que me pasó Sagasti. ¿Qué ha pasado? Como decía uno de los exministros, ha faltado una formación ciudadana desde los colegios. Es decir, esa capacidad de convivir en un país, como dice Vergara, donde somos ciudadanos sin república. Hay muchos ciudadanos que sienten que esta no es su república porque no los representa. Y Vergara cuenta una cosa interesante, dice, yo he escrito este libro, Ciudadanos sin República, y acabo de presenciar una asamblea de mi edificio donde ¿cuál es el punto de debate? Si la empleada doméstica va a usar o no va a usar el ascensor del edificio. Claro. ¿Puedes creer eso, Pedro? Pleno siglo XXI, que ese sea el debate de gente que ha pasado por colegios, por universidades, incluso universidades muy caras, y tengan ese tipo de debate en pleno siglo XXI, ¿no? Donde hay ese tipo de discriminación, donde la empleada doméstica no se puede bañar en una piscina porque la señorita tiene hongos y va a contagiar a los niños. O sea, ese tipo de cosas, de que estamos pensando que por qué el señor Castillo usa tal sombrero, o por qué la primera dama se pone tal blusa. Entonces, eso refleja la crisis educativa que hemos tenido durante muchos años y que tenemos que revertir. Ahora requerimos otro tipo de profesional, un profesional que tenga formación, que tenga compromiso y que despierte en los estudiantes esa necesidad. Los estudiantes espontáneamente van a su marcha, ¿no? Apoyan la lucha de Inti y de Brian, pero ¿cuántos de ellos, ¿no?, han tenido esa formación en sus instituciones de origen? Eso es lo que tenemos nosotros ahora, que somos ya personas que hemos pasado por esa experiencia, hacer un balance y tratar de rectificar los errores que hemos cometido. Correcto, doctora. Sí, pues el debate es una estrategia, es una técnica reflexiva dentro de nuestras dinámicas grupales, está codificado. Sin embargo, a veces no se nos enseña a debatir, ¿no? Ese emisor y receptor pensante, que puede haber una diferencia con el otro que tiene al frente y que puede llegar a un acuerdo o a una lluvia de ideas, no a un consenso, a pesar que hay diferencias. Doctora, yendo un poco a su vida universitaria, ¿quiénes fueron sus docentes? ¿Y cómo era la malla curricular de su época? ¿Había este tema de una invasión psicoanalítica que viene mucho de la parte médica, epistemológica, o ya usted gozó ya del laboratorio, de las corrientes rusas, ¿no? Tanto como la de Vygotsky? ¿Cómo usted vio las corrientes? El humanismo también tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, yo aprovecho, hace poco se ha celebrado el cumpleaños de Raúl González Moreira. No creo exagerar en decir que González Moreira ha sido el más grande psicólogo que ha tenido nuestro país, ¿no? Yo lo digo porque lo he vivido, ¿no? Yo escribí junto con mi esposo, que también lo conocí en San Marcos, en la Facultad de Psicología, como tú sabías, un libro que se llama El valor de la palabra,
porque yo me sentía muy agradecida con la formación que me dio el doctor González, ¿no? En una época donde estaba muy de moda el conductismo, ¿no? Y pues el conductismo por sí mismo, disculpen, puede ser que alguien no esté de acuerdo con eso, pero como paradigma fracasó porque era imposible que con el esquema ER o E o R podrías explicar la conducta de un ser humano, ¿no? Quizás podrías explicar la conducta, no sé, de Fujimori, Montesinos y todos los que fueron a la salita del zinc, pero explicar la conducta de las personas, ¿no? Como el fiscal que vio el caso Callara o la conducta de Domingo Pérez, eso no lo puede explicar el con el esquema de OR, ¿no? Y entonces el doctor González Moreira, que injustamente ha sido criticado de conductismo, era el único que nos enseñaba, y recuerdo teníamos un curso de psicología de la inteligencia, donde de esas clases maravillosas, ¿no? Y lo más increíble es que yo aprendí Piaget con él, ¿no? Sus clases de Piaget eran pues magistrales, sus clases eran magistrales de por sí, y efectivamente era el director de laboratorio, ¿no? Pero bueno, después hubo una huelga, en ese entonces las huelgas eran pues de meses, ¿no? Y cuando regresó los animalitos habían muerto, ¿no? Pero era una persona, pero como buen psicólogo, apasionado, comprometido, bueno, tenía su temperamento, era controversial, ¿no? Pero yo en mi experiencia de vida, ¿no? No he encontrado jamás un maestro como él, ¿no? Es un maestro de los cuales creo que difícilmente vamos a poder tener una persona parecida a él, ¿no? Entonces yo aprovecho este momento de la entrevista para hacerle un homenaje al maestro Raúl González Moreira. No sé si su esposa Norma Reati algún momento escuche esta entrevista, pero quiero decirte, Normita, que tú al imprimir sus libros lo has hecho público y merecía eso porque ha sido un gran maestro y un gran psicólogo e investigador. Correcto. Sí, bueno, justamente ya en estas épocas ya están más integrales las cosas. La tercera generación del cognitivo conductual pues ya ha aceptado la teoría del apego, ¿no? Lo que usted ha dicho. Y yo sabía que eso iba a pasar, que iba a haber un momento en que estas disputas epistemológicas, porque la psicología no está para disputarse, ¿no? Más está para integrarse, ¿no? Pero a veces no eran sus protagonistas, a veces el mismo profesional como lo entendía, ¿no? Yo recuerdo que una vez hablé con un humanista y me dijo, sí, pero ¿dónde está el alma? Me decía, ¿no? Pero lo que tú haces también es psicología. Es cuestión de integrarnos, no es entrar en un versus. Y justamente hablando ya de Raúl González Moreira, todo el legado que él dejó, y sobre todo yo destaco en él que quiso hacer una psicología peruana, ¿no? Y acá viene mi siguiente pregunta, ¿no? La parte de la parte cultural, el quechua hablante, ¿no? Lo que usted nos enseñó mucho, doctora Esther Velarde, de la lengua materna, ¿no? Es difícil hacer una labor como la que hizo Raúl González Moreira, ya siendo ya psicólogo, ¿no? Porque tenemos al anterior que es Carlos Alberto Seguín, que sí hablaba un poco del folclore, ¿no? Habla un poco del país, pero es difícil con tanta teoría extranjera que es universal, ¿no? La ciencia es universal, pero ya analizando nuestra realidad, usted es una de las personas que ha continuado esos estudios como los de Raúl González Moreira, ¿no? Con todo la presión que existe en las universidades, que solamente me debes investigar esto. Se coge una muestra peruana, porque son peruanos, pero la teoría es extranjera. Inclusive las escalas, las dimensiones en una tesis son extranjeras. Y lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarlos acá, a nuestra realidad. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Es una labor apoteósica hacer una continuidad con lo que hizo Raúl González Moreira? O sea, estudiar la realidad de Mayna, de Pichanaki y todo lo que puede implicar, toda la riqueza que tiene el Perú multiculturalmente hablando, doctora. ¿Qué opina usted al respecto?
Bueno, quisiera empezar contándote que para González sí fue difícil, ¿no? Ujú, Claro, no es solo tener fondos, que él sí los consiguió porque tenía prestigio. González no era cualquier cosa. Sus clases, aparte de apoteósicos, eran pues, eran multitudinarias, venían personas, de, todo el mundo quería matricularse con él porque sabía que con él sí ibas a aprender, ¿no? Era, una necesidad pasar por sus asignaturas fundamentales que le enseñaba psicología del aprendizaje, psicología de la inteligencia, ¿no? Laboratorio, experimental, etcétera, ¿no? Pero fue difícil más que por un problema económico o de organización de equipo, que también tenía mucha gente que lo apoyaba, estudiantes, entre ellos Charo Quesada, que todavía enseña ahí, resistencia de orden social, ¿no? Es ujú, decir, como él estudiaba con personas quechohablantes y hacía investigaciones muy serias, por ejemplo, te menciono una de tantas, que con el test de Vygotsky para medir el nivel de pensamiento clasificatorio de los niños, y él descubrió o encontró en su estudio que los niños quechohablantes rendían tan igual que los hispanohablantes, ¿no? Pero los que tenían bilingüismo incipiente, ¿no? Es decir, no coordinado, ellos sí rendían muy por debajo de lo normal, ¿no? Y con eso él demostró que la forma como se desarrolla, o lo que él le llamaba la maquinaria lingüística, cómo se construye la maquinaria lingüística, totalmente desordenada, ¿no es cierto? Porque por tanto prejuicio que hemos tenido, por ejemplo, estoy hablando particularmente del quechua, esa madre, por ejemplo, está muy, muy desesperada en que su hijo no sea quechohablante como ella, y entonces comienza a incursionar con el lenguaje castellano sin dominar los fonemas ni las estructuras sintácticas, y va proporcionándole un modelo lingüístico que no termina siendo ni lo uno ni lo otro, y eso impide, y lo denunciaba González, la construcción de una maquinaria lingüística adecuada. Y eso afectaba el pensamiento según la teoría de Vygotsky, porque el lenguaje es que finalmente asimilado es lo que conforma el pensamiento. Entonces, cuando él iba y se entrevistaba con algún ministro de educación y le decía, mira, esto he descubierto, hay que hacer tal cosa, hay que reivindicar la lengua materna, que se enseña a leer, escribir en lengua, pero González, ¿qué te preocupa de los cholos? Él ah, nos contaba, ¿qué te preocupas de los cholos? O sea, preocúpate de otras cosas, ¿no? Y entonces te das cuenta que ahí empezaba el problema, la falta de aceptación, ¿no? Histórica que hemos tenido de integrar estos sectores de la población que son más auténticos que nosotros, que venimos de, digamos, del barco, ¿no? ujú. Esto viene especialmente de nuestra historia, ¿no? De Chavín, de Mochica, de Chimú, de eso lo despreciamos, y por eso es que tenemos este país, ¿no es cierto? Donde los datos que nos revelan las evaluaciones censales, por ejemplo, que los niveles de lectura, matemáticas, ciencias en las zonas rurales son más bajas, pero ya González lo denunciaba. Y él siempre decía, yo vengo diciendo que esto se está haciendo mal, matemáticas se está haciendo mal, lectura se está haciendo mal, escritura se está haciendo mal, pero nadie me escucha, ¿no? Y entonces lo denunciaba, lo escribía, y ahora recién hay personas que lo asumen, no sé si es por moda o por hacerse un poco famosos, ¿no? Pero lo cierto es que estos sectores sociales necesitan seguir siendo investigados, ¿no? Pero más que eso, dar una alternativa, ¿no? No sé si el ministro de Educación tendrá las cosas claras, ¿no? Pero González, como fue director de INIDE, desarrolló justo con su esposa muchas investigaciones, incluso piagetanas, ¿no? En zonas rurales, y son muy interesantes los descubrimientos que hubo, que habría que replicarlos para ver si la situación ha mejorado o no, ¿no? Yo creo que esto es, hay que continuar. Yo quiero aprovechar
para agradecer a mi primigenio grupo de investigación, a Susanita Lingán, que también es sanmarquina, fue mi compañera de salón, Magali Meléndez, ¿no? Que también fue mi alumna y después mi compañera, y bueno, y Ricardo Canales, que es mi esposo. Entonces los cuatro y los estudiantes, ¿no? Huguito, Jorge, que hemos recorrido todo el Perú para tratar de replicar los estudios de González, ¿no? Pero claro, ahora sin mucho presupuesto, ¿no? Pero publicar en el país es difícil, ¿no? Pero tratamos de continuar por las rutas de González. Qué bueno, doctor, escuchar. Prácticamente su labor es una continuidad, un continuo, y es un homenaje, ¿no? A su modelo, ¿no? Porque está el Aymara, hasta los chipivos, entonces hay tanto dialecto, tanta cultura, tantas formas, tantas costumbres que falta en verdad investigar, ¿no? Y justamente la investigación puede unir, ¿no? A entender al otro, ¿no? A la empatía hacia el otro. Doctora, pasando ya a temas ya meramente de sus trabajos, ¿no? Usted hace rato habló sobre el valor de la palabra, que lo publicó en el 2006, ¿no? Que es el valor de la palabra, vida y obra de Raúl González Moreira. Usted también tiene la lectura en el Perú, drama y esperanza, con justamente un saludo al doctor Ricardo Canales, ¿no? Que lo hizo en coautoría con él. Tiene la elaboración y explicación de un programa metafonológico en niños de 8 a 10 años de tercer grado de primaria en el Cercado del Callao. La lectura en el Perú, una solución a la crisis, 10 años de investigación sobre conciencia fonológica y lectura junto con el doctor Canales, Meléndez y Lingán, que hace un momento usted también los ha nombrado. Y además usted tiene bastantes textos de rehabilitación de procesos psicológicos de lectura y escritura, las pruebas de habilidades prelectoras, THP, ¿no? Test de habilidades prelectoras, y muchos otros trabajos, ¿no? El EPRE, ¿no? Evaluación de procesos psicológicos de la escritura, etcétera, ¿no? Como usted dice, usted ha formado un grupo que está inspirada en Raúl González Moreira, y usted continúa con esta investigación. Investigar, y a la vez yo aumentaría programas, ¿no? Cuando ya los programas es nuestra intervención, ya como psicólogos peruanos que somos. ¿Cuál ha sido su experiencia tanto en sus artículos, publicaciones, pruebas que usted ha utilizado y los programas, ¿no? Porque una de las cosas que yo le digo, que yo he escuchado en el extranjero, es que el psicólogo peruano es un gran evaluador. Uy, los peruanos se evalúan bien, ¿no? Se saben un montón de test. Pero no somos quizás tan buenos en lo que son programas, ¿no? Lo que es intervención. Nos falta, ¿no? Nos falta. Inclusive una vez un amigo bonairense me hizo una broma, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando yo desconocía un poco lo que era la intervención. Yo soy psicólogo clínico, doctora. Ya, a ver, yo soy, en esa época eran otros diagnósticos, ya, yo soy maníaco depresivo. Ya, a ver, cúrame, ¿cómo me curas? ¿Cómo me curas? ¿Cómo me curas? ¿Cómo me curas? Me dijo el bonairense. No, un poco la cultura, ¿no? Como el argentino porteño, que es bastante bromista. A ver, ¿cómo me curas, gordo? ¿Cómo me curas? Entonces, eso es lo que le falta al peruano, más programas, me decía. ¿Sí? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es cierto, ¿no? Porque de repente la parte de evaluación sí es importante, no podemos hacer diagnósticos sin una buena evaluación, ¿no? Pero también hay una parte de experticia, ¿no? Por ejemplo, seguramente que tú la has tenido, que es importante entrevistar pacientes. A veces digo, hay personas que ya se ponen a enseñar en la universidad, pero nunca han atendido pacientes, ¿no? Y eso es importante porque uno va adquiriendo formación a partir de la experiencia, ¿no? Yo trabajé, por ejemplo, un año en el Instituto Nacional de Rehabilitación de Vigil, ¿no? Fue una experiencia controversial, ¿no? Pero yo atendía 8 pacientes diarios, ¿no? Que venían de todas partes del Perú, ¿no? Entonces, y en 45 minutos tenía que evaluarlos, entrevistarme con sus padres y después comenzar a intervenir, porque eso quería, o sea, el padre tenía que sentir que el niño se estaba rehabilitando, recuperando, ¿no?
porque si no, entonces no podía darse el trabajo de venir tan lejos. Las consultas eran cómodas, pero muchos venían de lejos, ¿no? Y el horario era estricto. Entonces, el padre tenía que sentir, ¿no?, que esa terapia era efectiva, ¿no? Pero, digamos, el trabajo empezó cuando yo empecé a trabajar con los niños con problemas de aprendizaje, ¿no? Cuenta que había aprendido en la universidad no era suficiente. Yo estudié en la Universidad Femenina y conocí a Miriam Narváez. También te mando un saludo, Miriam. Y ella era psicóloga del Colegio Skinner, me parece, y era muy, muy organizadora, y organizó un evento de problemas de aprendizaje y trajo a Lima por primera vez a Luis Bravo Valdivieso, ¿no?, el chileno, que no tenía ni plata para ir al Congreso, que costaba $100, me parece, ¿no? Pero me conseguí el libro que había traído de Bravo Valdivieso de Chile, que se llamaba Dislexia y Lenguaje, ¿no? Y ella fue, Miriam, la primera que me habló de la conciencia fonológica. Entonces, nunca había escuchado qué cosa era eso y comencé a estudiar el libro. Al comienzo no lo entendía, después lo estudié 2 veces y entonces dije, yo quiero hacer mi tesis sobre conciencia fonológica. Mi tesis de maestría, entonces comencé a estudiar esa variable. Y Miriam era súper exigente y bueno, cada vez que yo le daba el informe me decía, esto está mal, me demandó 4 años de estudio. Pero al comienzo, claro, yo renegaba, pero ahora yo le agradezco porque gracias a eso me he vuelto especialista en conciencia fonológica, ¿no? Y yo conozco bastante sobre el tema. Y entonces comencé a pensar la posibilidad de ir ideando no solamente difundir las bondades de la conciencia fonológica, sino además plantear ejercicios para que puedan estimularse, ¿no? Y entonces hice mi primer libro que se llamaba Jugando con los Sonidos, ¿no? Que es un libro que no he tenido la suerte que nadie lo publique, ¿no? Pero se llama así, Jugando con los Sonidos, y yo lo aplicaba en los niños con problemas de aprendizaje que teníamos en nuestra escuela, que fundamos con mi esposo, que se llama la Escuela Laura Skolberg, y entonces comencé a aplicar, y entonces ideaba los ejercicios y iba viendo hasta qué punto los niños podían resolver, y eso me retroalimentaba. Entonces dije, en vez de ponerlo en su cuaderno de terapia, mejor lo voy a poner en una hoja, y así comencé a hacer programas para mejorar la conciencia fonológica, para mejorar la decodificación lectora. Salió el libro Carla, conocí a Ivana Tejada, una chica que ha sido mi alumna de pregrado. Hola Ivanita, si es que estás viendo o si ves esto, gracias por tu arte. Ella cantaba y ideó la música, hicimos un libro musical con el cual los niños aprenden a decodificar de manera fascinante, ¿no? Después trabajamos libros de comprensión lectora, tenemos el Raulito, el Lucía, pero lamentablemente no son libros comerciales, ¿no? Claro. Porque como ahora está el modelo comunicativo textual, entonces eso no se vende, ¿no? La gente dice, sí, yo sé que los niños van a aprender a leer, pero no se puede competir contra el Ministerio de Educación, que es un elefante enorme, ¿no? Entonces eso no se vende, entonces no se ha publicado. Y así hemos hecho programas de rehabilitación que algunos lo han llevado a la práctica con muy buenos resultados, realmente son muy efectivos, ¿no? Y la idea es, Pedrito, y que lo he pensado, ¿no? A partir de la experiencia con Ricardo, que es mi esposo, ¿no? Cuando lo conocí era un hombre sumamente humilde. Recuerdo que cuando me llevó a su casa, que quedaba en Villa María del Triunfo, nunca había pisado yo un arenal, ¿no? Y le digo, ¿cuándo vamos a llegar? Le dije, acá el pie se me hunde hasta el fondo, ¿no? Y él haya salido adelante en su vida por la lectura. Claro. Entonces, yo soy una persona convencida que la lectura te cambia la vida. Entonces, que después de la psicología y la educación, o sea, la lectura es mi más grande pasión, ¿no? Y soy una difusora, defensora de la lectura y tengo alumnas extraordinarias
en mi Facultad de Educación que hacen programas muy hermosos digitales y son, pero, o sea, es cuestión que tú le ofrezcas la teoría y le das las pautas cómo hacer los ejercicios y hacen programas maravillosos, ¿no? Y entonces así ha salido, se han aplicado, se han mostrado su efectividad y estamos en ese campo, ¿no? Ahora, lamentablemente, como soy directora de escuela de mi facultad, porque me ha tocado también apoyar, ¿no? Un equipo para poder hacer una cosa eficiente, eso me resta un poco de tiempo, pero eso es mi pasión, ¿no? Mi trabajo, continuar con la parte psicolingüística, con la lectura, la escritura, seguir, ahora estoy tratando de hacer el THP revisado, ¿no? Y hay 2 estudiantes en la Facultad de Psicología, salen pues estudiantes, pero con mucha promesa, ¿no? Como Arnold Tafur, por ejemplo, que es un chico que es maravilloso en la parte estadística, es súper inteligente, ¿no? Y bueno, entonces él nos ayuda para que nos oriente en la parte estadística, cómo podemos hacer para mejorar esos instrumentos y crear instrumentos de verdad, como dices tú, peruanos, ¿no? Para que se puedan diagnosticar y mejorar los rendimientos en los niños. Los niños no deben fracasar en la escuela. Los niños deberían sentirse felices y deberían lograr sus competencias fundamentales en las primeras etapas de la vida de educación primaria. Yo creo que eso sí es posible si tenemos un buen modelo, una buena estrategia de intervención, ¿no? Y sobre todo un compromiso y una pasión por los niños más vulnerables del Perú. Exacto. Fíjese que cuando yo escucho los trastornos y codificaciones, las clasificaciones, dislexia, discalculia, hasta disortografía, yo siento que ahí también detrás hay políticas públicas, ¿no? Y hay una problemática allí, porque nosotros podemos hablar de prevención, de anticipación, de estrategias procedimentales para anticiparnos, aunque algunas personas ya pues nacen con una predisposición a dicho trastorno, ¿no? Después está el famoso TDAH, ¿no? El EDA se ha validado acá en el Perú, creo que José Anicama lo validó. Está la validación de los textos, pero está las políticas públicas también. Usted es educadora, usted aparte de ser psicóloga es educadora, ¿no? Usted ha visto toda la incursión con resistencia, ¿no? De la educación sexual en el Perú, y también la inclusión de los niños. Antes tenían otras nominaciones, ahora con habilidades especiales. Usted recuerda las antiguas nominaciones que eran quizás un poco más despectivas, ¿no? Ahora, yo siento eso, tiene que haber un soporte en políticas públicas, ¿no? Porque una madre, un padre de familia, su hijo tiene dislexia, ¿no? Explicarle lo que hay que hacer, todo. No sé si una escuela para padres o una psicoeducación va a bastar, porque esto es procesual, esto es longitudinal, ¿no? A través del tiempo hay que evaluar, ¿no? Y porque es como cualquier otro trastorno. Dígame usted, ¿cómo siente usted la evolución de las políticas públicas al apoyo a esta población, ¿no? Que ya presenta una problemática. Hace un momento usted me habló de la resistencia que tuvo el doctor Raúl González Moreira, ¿no? Como algo de un cholo, no como modismo, sino de manera despectiva le dijeron los políticos. Pero ahora usted, ¿cómo lo ve? ¿Es por moda incluir? ¿Es por incluir? ¿O en verdad el educador ya se está, de manera lenta, no sé, se está preparando para abordar este tipo de población? Bueno, quizás suene otra vez controversial lo que yo diga, pero yo no estoy de acuerdo con la inclusión educativa. ¿Correcto? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso desdeña al especialista. Y yo creo que la educación debe estar en manos de especialistas. Por ejemplo, si tú estudias problemas de aprendizaje, eso es lo que tienes que abocarte, ¿no? Ahora, un psicólogo puede trabajar en problemas de aprendizaje, sí, pero tiene que estudiar como una cosa adicional, ¿no es cierto? Y así existe en la psicología, que no hemos tenido una formación tan teórica. Si quieres ser cognitivo-conductual, tienes que estudias 2 años cognitivo-conductual, ¿no? Si quieres ser sistémico también, o sea, hay que estudiar para tener las herramientas teóricas y metodológicas para enfrentar. Entonces, si yo soy especialista en sordos,
Entonces yo sé lo que es la sordera, pero además sé cómo rehabilitar al niño sordo. Y por ejemplo, los del Colegio Fernando Dice lo hacen muy bien. Ellos no están de acuerdo con el lenguaje de señas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tienes que estar buscando un traductor. ¿Y cómo le incluyes a esa persona? Ahorita hay 2 alumnas, por ejemplo, que han entrado a la Facultad de Educación. Ya hay que solventar un traductor. Pero entonces yo le dije al decano, o sea, ahora, por ejemplo, se desarrolla la comunicación total. El sordo aprende a hablar. Y te lo dice alguien que ha ido al colegio Fernando Dice y entró a un salón de 4º grado de primaria. Y bueno, yo conocía del tema por una cuestión de mi vida familiar, ¿no? Conocía bien el tema y entré y escuché que la profesora estaba hablando con los alumnos sin ningún tipo de lenguaje de señas, ¿no? Yo no estoy en contra del lenguaje de señas. Lo que yo planteo es que tú tienes que preparar a la persona que tiene algún tipo de discapacidad para que se integre socialmente a la vida. Como hizo, por ejemplo, Liliana Mayo. Liliana Mayo tiene una institución como el Ann Sullivan, ¿no? Y bueno, ella no se preocupa tanto que el niño autista aprenda a leer, escribir, ¿no? Lo que se preocupa es que aprenda a integrarse, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué ha hecho ella? Les ha capacitado para que puedan vivir en una comunidad social y no ser rechazados. Les enseña cómo usar los servicios higiénicos, cómo saludar a las personas, cómo tomar su carro, cómo cuidar su desarrollo sexual, esas cosas mínimas. Y tiene a 400 autistas ubicados en instituciones laborales, ¿no? Es un gran logro. Su meta no es que sean, pues, estudien en la universidad, ni que lleguen a ser doctores, no, sino que se integren socialmente. Entonces, yo sí pienso que esta cuestión de la inclusión social ha contribuido a desmerecer lo que son las especialidades. Ya no hay especialistas en sordos, ya no hay especialistas en ciegos, y yo pienso que sí se debe desarrollar una especialidad en autismo, por ejemplo, ¿no? Cualquiera no puede entender a un niño autista, no sabe, por ejemplo, cómo afrontar la condición autista, que es tan particular en cada niño tiene su propia dinámica. ¿Y qué estrategias sabemos si no estudiamos? Tenemos que aprender estrategia de cómo enfrentar. Entonces, para terminar, ahora uno dice, no, pero tenemos que aprender a convivir. ¿Y qué país somos estos donde estamos enfrentados unos contra otros? ¿Acaso eso nos ha dejado una lección social? Hace muchos años que está la inclusión educativa y nosotros seguimos siendo un país enfrentado. Si no, miren las movilizaciones que hace el grupo de la resistencia, somos un país enfrentado. Entonces, la Universidad Femenina, por ejemplo, hizo algo o hace algo que a mí me llama la atención. Por ejemplo, tienen un centro de educación inicial que se llama Mari Carmen, y ahí estudian niños con discapacidad intelectual, niños sordos y niños, entre comillas, normales. Entonces, ¿qué hacen? Ellos tienen la especialidad, ellos sí estudian, la universidad tiene esa especialidad como pregrado, educación especial, educación para niños sordos y educación para niños que no tienen ningún tipo de discapacidad. Y entonces la alumna va haciendo prácticas desde que empieza a estudiar y va trabajando con estos niños y luego los va rehabilitando y en la medida que van superando van pasando al salón de los niños que ya no tienen dificultades, pero no todos, sino aquellos que van desarrollando, porque esto es una cuestión genética y sabemos que los genes se manifiestan de distintos niveles de intensidad. Una cosa es un disléxico grave, otro que es leve y otro es moderado. Igualmente es la disgrafía o la disfasia o la discapacidad intelectual, no se dan en la misma magnitud. Entonces hay niños que ya pueden ir superándose y entonces por algunas horas pasaban al salón, ¿no? Y la integración sí se daba en las actividades públicas, por ejemplo, en los recreos y en las actividades que hacía la institución, todos los niños participaban desde pequeños, entonces ellos aprendían a convivir, pero sus profesoras eran especialistas en el tema y sabían lo que tenían que hacer.
Y te voy a contar una última anécdota que sufrí yo como una experiencia particular. Yo tenía un niño con discapacidad intelectual y tenía una compañera de la maestría, me parece que se llamaba María Luisa, que ella sí había estudiado en pregrado educación especial. Entonces le dije, yo no puedo con este niño, no avanza, ¿no? Ven a apoyarme. Y vino, ¿no? Y me dijo, ven, te voy a enseñar cuál es su examen. Y su examen era, yo la acompañé, llevarla a un restaurante, que se siente, que se sirva la gaseosa sin botar ni una gota, lo tome y luego se dé un aliento de haberlo hecho bien. Correcto. Entonces yo me quedé sorprendida porque ella me dio una gran lección no solamente de vida, sino lección académica. Porque yo dije, yo me estaba matando, enseñarle colores, forma, tamaños, ¿no? En las letras, y veía que no avanzaba cuando ella le estaba enseñando a cómo insertarse socialmente en tareas mínimas, ¿no? De autovalimiento. ¿Te das cuenta? Me dio una lección. Entonces ahí aprendí, con esa experiencia, que zapatero a su zapato, ¿no es cierto? Es decir, que cada uno debe estudiar las competencias propias. Entonces yo con el esquema de especialista en problemas de aprendizaje no estaba en condiciones de atender a un niño con discapacidad, ¿no? Tenía que haber estudiado. Entonces yo reivindico la especialidad. Creo que algún día nos demos cuenta que una cosa, la inclusión no tiene que estar al margen o en contraposición con la especialidad. Tiene que ser una cosa manejada de manera integral. Yo creo que sí debería haber un colegio para niños sordos, para niños ciegos, y para trabajo con autistas se debe aperturar. No sé qué universidad está dando esa formación, pero eso tenemos que volver a reivindicar como fue en el pasado. Muy interesante lo de su colega. Prácticamente, como usted dice, autovalimiento, ¿no? Es acercarse a su realidad y hacerla exitosa, ¿no? Me parece bastante provechoso también que nosotros, no es renunciar a las teorías, no es renunciar a la validez de contenido, no al marco teórico, ¿no? Sino que a veces es ajustar a la realidad de la persona las necesidades que tiene y hacerlas proactivas, ¿no? Cuando tienen este tipo de problemas. Doctora, entrando ya un poquito a algunas preguntas finales, ¿no? Usted posee una investigación muy interesante respecto al dilema moral de Colbert y la percepción sobre la violencia durante el conflicto armado interno que vivió nuestro país, ¿no? ¿Nos podría contar un poco al respecto? Bueno, yo comencé a preguntarme, como se preguntan todos los ciudadanos, ¿no? Si valió, digamos, si esta experiencia de los 12 años que hemos vivido horrores, ¿no? Horrores de ambos sectores, ¿no? Tanto del ejército como de este grupo sanguinario, hemos aprendido la lección, ¿no? ¿Cierto? Porque se supone que después de haber visto un país devastado, ¿no? Y entonces lo quise comprobar en una investigación, ¿no? Y quise comprobar también si el nivel de desarrollo moral que señala Colbert, el preconvencional, convencional y postconvencional, tenía que ver también con un juicio, ¿no? Y estuvimos investigando, ahí Susanita me asesoró también, y dije, mejor yo voy a elaborar la prueba, ¿no? Yo mismo hice la prueba, la validé, ¿no? Y la prueba era sobre 4 situaciones, ¿no? Que habían ocurrido en el Perú, situaciones que como la prueba era para jóvenes no conocían los alumnos, ¿no? Lamentablemente no conocen, ¿no? Los alumnos esa parte de la historia de la cuales queremos que no se repita, ¿no? Y bueno, uno fue sobre el caso de María Elena Moyano, el otro es sobre la masacre de Lucanamarca, la masacre de Putis y el caso Tarata, ¿no? Entonces hicimos un resumen de la historia porque no podía ser muy larga la prueba y luego se le presentaba el dilema moral, ¿no?
el dilema moral, ¿no? Por decirte, en el caso de María Elena Moyano, ¿no? Poníamos, María Elena Moyano es una luchadora social, o fue una luchadora social, ¿no? Que en Villa El Salvador nucleó una gran contingente de mujeres en defensa de la alimentación, de la vida, etcétera, de la sobrevivencia humana, ¿no? Pero cuando apareció Sendero en pleno paro armado, salió a las calles, ¿no? A pronunciarse contra el terrorismo, ¿no? ¿Tú crees que María Elena Moyano cometió un error, ¿no? Digamos, por haberse atrevido a enfrentar a Sendero de esa manera? ¿Crees que ella cometió un error, que su muerte es hasta cierto punto justificable porque ella desafió al terrorismo de esa manera tan, digamos, enfrentada? ¿No? ¿Crees? Bueno, y muchos creían que sí, ¿no? O sea, a veces los resultados que yo encontré lo hicimos en 3 sectores, ¿no? Hicimos en Huancavelica, en Ayacucho y en Lima. Y yo dije, pues en Huancavelica o en Ayacucho, donde ha sido pues más fuerte el conflicto armado interno, encontraré mayor desarrollo social en la población combatiendo ese tipo de cosas, pero no, al contrario, ¿no? Eso fue una cosa sorprendente, ¿no? La gran mayoría. Y uno puede decir, no, pues de repente no han leído bien, ¿no? O sea, y para evitar ese tipo de cosas nosotros leíamos pequeños fragmentos de cada uno de los 4 casos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de la Cantuta, poníamos un fraseo donde le decíamos, estos estudiantes han sido implicados en el atentado de Tarata, todavía esto no se ha demostrado, bueno, ahora ya se ha demostrado que no tuvieron nada que ver, ni siquiera han sido pues militantes de Sendero Luminoso, ¿no? Pero en caso hubieran sido, ¿crees que merecían morir? De la forma como, pues muchos decían que sí, ¿no? Por eso te decía, Pedro, somos un país que nos falta mucha formación ciudadana, ¿no? Porque la idea es que condenemos todo acto de violencia, venga de donde venga, ¿no? Claro, claro. Y el día que tengamos un país donde todos los peruanos entendamos que tenemos que condenar la violencia, ¿no? Y que la forma como tuvimos que atacar a Sendero Luminoso era respetando la Constitución y los derechos humanos, y que eso no te hacía cómplice del terrorismo, sino por el contrario, eso significaba fortalecer las instituciones democráticas, ¿no? Ese día creo que vamos a hablar de un país más desarrollado y menos primario que el que nosotros tenemos, ¿no? De acuerdo, doctora, con su análisis, ¿no? Otra de las preguntas finales es sobre las neurociencias. Usted tiene la especialidad en neuropsicología, ¿no? Yo, en lo personal, tengo bastante filiación a las neurociencias. Aprovecho este espacio que no tuve la oportunidad en otros espacios porque la temática era diferente. ¿no? Mi respeto y mis honores a la doctora Rosa Velasco, ¿no? Que este año la perdimos, gran baluarte, ¿no? Pero hemos tenido muchos otros. ¿Y usted cómo ve la neuropsicología y las neurociencias? Porque a lo mejor usted también ve la neuroeducación, ya que usted es educadora, su inserción aquí en la orden profesional, en la cultura peruana. Yo creo que esa formación ya es indesligable, ya dentro de la actividad profesional que ejercemos los psicólogos y los educadores, ¿no? Porque dime qué cosa no tienen compromiso cerebral. O sea, tenemos que saber que existe una relación estrecha entre el cerebro, y eso no te hace biologista, al contrario, porque la neurociencia es tal como lo dice Facundo Manes, que es un gran neurólogo argentino, dice, cuando él define al cerebro, dice, el cerebro es un órgano social,
Así lo dice, ¿no? Y lo dice un neurólogo, el cerebro es un órgano social, ¿no? Es decir, el cerebro se hace, claro, hay una parte biológica que es fundamental, que tiene que ver con la parte genética, también una parte nutricional, que también necesitamos un país que erradique la pobreza, la desnutrición. ¿Y por qué se molestan cuando suben los impuestos a las personas que ganan muy bien? Hay gente que se ha hecho millonario con la pandemia. ¿Por qué te molesta si tienes la posibilidad de pagar un $200,000 por un carro, ¿no? Y si hay la posibilidad de tener esa sensibilidad social para contribuir a un país donde mejoren el servicio de salud y educación, o sea, por Dios, ¿no? Necesitamos un país donde no haya desnutrición, ¿no? Donde el 40% de los niños de Huancavelica pues puedan combatir su anemia y su desnutrición más devastadora, que es el kwashiorkor, que atenta contra el desarrollo calórico y proteínico del cerebro, y eso va a mermar la parte básica para la conformación de su pensamiento y su inteligencia. Entonces, la parte genética importante, la parte biológica importante, pero ¿y la parte social? La parte social es fundamental, ¿no es cierto? Es decir, cómo tenemos un medio social que estimula tu cerebro, ¿no? Estimula tu inteligencia, estimula tu pensamiento. Entonces ahí, Pedrito, se va de la mano a lo que hemos hablado antes, ¿no es cierto? O sea, una universidad que te hace pensar, ¿no? No la educación talco, tal como entraste, tal como saliste, ¿no? Es la educación talco, sino una educación que te ayude a pensar, a analizar y a contribuir, ¿no? Pero además a desarrollar un compromiso social de transformación. Creo que esos son componentes fundamentales que deben unir a toda institución educativa, ¿no? Es decir, enseñar a hacerte un peruano inteligente, pero también con compromiso social, con solidaridad humana. Y para eso es importantísimo entender cómo funciona el cerebro, cuál es la base biológica de la lectura, de la escritura, de las matemáticas, del lenguaje, de la sensibilidad, de las emociones, de la percepción y la memoria, etcétera, y poder plantear, ¿no?, las necesidades de intervención y de mejora. En eso creo que estamos todo lo que estamos dentro de la psicología. ¿Usted es directora académica de qué universidad me dijo? Directora de escuela. Escuela, perdón. De la Facultad de Educación de San Marcos. San Marcos, correcto. Y usted también es docente de posgrado, ¿no? El boom universitario, ¿no? La SUNEDU, también quería preguntarle un poco su percepción. ¿Cómo ve usted el posgrado? Ahora, antes habían pocas universidades, ahora hay muchas universidades. ¿Qué opina usted de la labor de la SUNEDU? Bueno, yo pienso que la ley universitaria ha sido una de las cosas mejores que ha ocurrido en el país. Creo que a pesar de todos los problemas que tuvo Daniel Mora, fue un congresista valiente, ¿no?, para poder elaborar esta ley que ha tocado los bolsillos, ¿no?, fundamentalmente los bolsillos de muchas personas que han lucrado con la educación, ¿no? Y eso es una cosa condenable. La educación no puede ser un espacio de lucro, ¿no? Y hay gente que se ha vuelto multimillonario, ¿no? No quiero decir sus nombres, pero todos sabemos que tienen nombres y apellidos, ¿no? Y todo es un clan familiar, ¿no? Él, la esposa, la ex esposa, la amante, el hijo, todo es un clan familiar que han usado la educación para lucrar. Ha habido rectores que han ganado 2 millones de soles al mes, ¿no? Es una cosa increíble. Entonces esto no podía seguir, ¿no? No podía seguir, pues, que se formen, pues, sucursales en los confines del Perú sin ningún tipo de garantía ni calidad académica, ¿no? ¿Cierto? Simplemente por ofertar un servicio que es de gran responsabilidad, porque sales licenciado de la nación, ¿no? ¿Y con qué formación? Entonces, eso había que parar. Yo no sé por qué hay tanta gente que está en contra de la ley. En el fondo le están... Porque si tú eres secretaria ejecutiva de la NUP, se puede entender, eres una política y realmente es tu juego económico, ¿no? Pero si eres una persona común y corriente que estás en la universidad, ¿no?,
No entiendo por qué puedes estar en contra de la ley, no puedo entender por qué algunos grupos políticos que están dentro de la universidad, tanto estudiantil como profesores, pueden estar en contra de la ley, porque esto era una cuestión ingobernable, era una, ¿no? Y que haya una institución que norme, me parece que bien, porque si alguien tiene que poner el freno, ¿no? Y eso existe con los bancos, ¿no? También hay una institución financiera que pone límites a los bancos, otra institución financiera que pone límites a las aerolíneas aéreas, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque realmente, como somos un país primario, todavía preconvencional, según Colbert, necesitamos pues que de afuera nos pongan las normas, porque si no nosotros realmente nos exacerbamos y ya comenzamos a cambiar de rumbo, ¿no? Y entonces sí es importante que tengamos que entender el papel que juega la SUNEDO. Ahora, la SUNEDO está con un problema. Yo he asumido una facultad donde se ha hecho pues una serie de irregularidades, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo no ha sido pues formar, sino más bien lucrar, ¿no? Y entonces ahora estamos tratando de ordenar las cosas y la SUNEDO lo que tiene que hacer es tratar de entendernos y ayudarnos a solucionar el problema. Sí pensamos, yo por lo menos por motivo propio, sí pienso que la ley de la reforma universitaria debe no solamente mantenerse, sino mejorarse. Correcto. Preguntaba sobre el posgrado. ¿Usted considera que ha mejorado las especialidades del posgrado? Yo sí creo que sí, ¿no? Yo creo que antes había poca seriedad, ¿no? En llevar las cosas, aunque siempre los peruanos tenemos bastante habilidad para sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora yo enseño un curso que se llama Educación Socioefectiva en el doctorado en educación y tengo estudiantes de primera, ¿no? O sea, estudiantes de distintas especialidades y cada uno de ellos aporta de manera significativa en las clases, ¿no? Y así debe ser, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso de selección, ¿no? No se puede dar carta abierta, no todos tenemos la competencia para ser doctores, ¿no? De acuerdo. Si no se banaliza el título, ¿no? Dice este doctor y no lo parece, ¿no? Entonces, así se nota, ¿no? Entonces, un estudiante que es competente, que aporta y además que ya viene contribuyendo al país, yo creo que es una cosa que lo ha permitido porque se ha asumido con seriedad la exigencia de la ley universitaria, de la SUNEDO, ¿no? Y yo creo que eso sí, yo estoy viendo que hay la posibilidad, pero el afán de lucro en este país es enorme, ¿no? O sea, ese afán del clan de poder, y se puede ver, por ejemplo, en el Congreso, no existen partidos políticos, lo que existen son organizaciones que buscan crear leyes que les favorezcan, ¿no? A sus empresas que han sido financiadas para que ellos puedan llegar a ser congresistas. Eso ocurre en la gran mayoría. Por supuesto que hay excepciones que hay que rescatar, ¿no? Pero lamentablemente eso se ha convertido en el Congreso en los últimos años, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta una campaña, ¿no? Más si pierden, ¿no? Y ya me imagino del olor. No es una entrega filial hacia el país, a sus necesidades, sino es recuperar el dinero invertido, ¿no? Porque en verdad hasta han hecho paneles, hay una candidata que ha perdido 3 veces, ya me imagino ya, ¿no? Y yo siempre, hasta inclusive el que ha ganado, yo me pregunto si están en verdad comprometidos con el país o es recuperar su dinero, entonces ella ya se presta a suspicacias, ¿no? Doctora, bueno, la verdad que la entrevista ha sido muy interesante. ¿Usted cuál es su uso adecuado de tiempo libre? Usted habló de la lectura, fíjese que yo también coincido con usted, a mí la lectura me mejoró la ortografía, ya en mi lectura adulta, ya universitaria, juvenil y adulta, ya me mejoró también mi capacidad de dicción. De niño recuerdo que tenía algunos problemas de ortografía y leer, pues tienes el modelo visual, ¿no? Yo coincido con usted, haber leído a Julio Verne, a Ribeiro, ¿no? Tantos peruanos internacionales para mí ha sido bastante factible, una riqueza.
¿Cuáles sus pasatiempos en su uso de tiempo libre, doctora? Bueno, tiempo libre, como tiempo libre no tengo, ¿no? Siempre tengo que hacer y siempre quedan puntos de agenda que no puedo resolver, ¿no? Quisiera aprovechar más tiempo del día para poder atender, ¿no? Todas las cosas que... Pero sí, lo que más me apasiona es leer, ¿no? O sea, sentarme a leer un buen libro con una taza de café es algo que para mí es un deleite, ¿no? Es un placer, ¿no? Un placer. Me gusta también mucho el buen cine. Acabamos de ver con Ricardo hace por segunda vez el Gran Torino de Clint Eastwood, ¿no? La película La Casa Rosada es impactante, ¿no? El cartero de Neruda, por ejemplo, o Danza con Lobos, que son películas antiguas, son cosas que nos fascinan, ¿no? El teatro, la lectura, son cosas que son placer, ¿no? Pero ahora en pandemia caminar, ¿no? Y degustar de la naturaleza, conversar, reflexionar acerca de la vida y de las cosas que están ocurriendo en el país, ¿no? También son cosas importantes, ¿no? Me gusta también mucho bailar, ¿no? Y tocar el piano, ¿no? Son cosas que también hago, ¿no? Y bueno, mi vida es una vida sencilla, ¿no? Como buena chalaca que soy. Bueno, una curiosidad, ¿qué pieza musical de piano usted ejecuta? Bueno, ahorita estoy aprendiendo una pieza de Cinema Paradiso. Mi hijo es músico Qué buena y canción. sí, Cinema Paradiso, no sé si has escuchado, es el fondo musical de la película y ahí estoy tratando de dominar un poco la pieza. Qué buena la música, ¿no? Siempre nos dicen en neurociencia, haz gimnasia con el cerebro derecho, Sí, haz pues. gimnasia, ¿no? Afectiva en tu estilo de vida y sí, siempre yo reconozco a la persona que practica teatro, ¿no? Manualidades, música, ¿no? Para poner nosotros los profesionales también en práctica, ¿no? Tanto que sea el hemisferio derecho del lóbulo límbico, etcétera, etcétera. Bueno, doctora, palabras finales, algo que usted quiera decir, qué proyectos más adelante usted tiene. Más que nada hacer una invocación, ¿no? Para que todos los que estemos profesionales, que estamos comprometidos con la salud, ¿no? Sobre todo la salud mental, ¿no? Que entendamos que nuestra profesión es muy humana, muy social y muy comprometida, ¿no? Que cada vez vayamos autoperfeccionándonos día a día más, ¿no? A veces eso no se logra con los estudios, sino con el trabajo interno, cada día estudiar, leer, formarse, ¿no? Analizar, ¿no? Las conductas, por qué ocurren, por qué ocurren ciertas conductas en los seres humanos, ¿no? ¿Por qué puede haber parricidios, ¿no? Homicidios en personas que eran supuestamente inofensivas, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que la naturaleza humana, que la mente humana es muy compleja y ellos esperan respuestas de nosotros, ¿no? Yo sigo pensando que el gran temor que debe tener todo ser humano es sobre sí mismo, ¿no? Tenemos que temernos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos ser capaces de hacer cosas terribles cuando estamos en contextos negativos, ¿no? Y cuán fuerte podemos ser para poder evitar que nos puedan capturar, envolver, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, en todos aquellos personas que de repente fueron pequeños soldaditos y que se vieron involucrados en estos crímenes de lesa humanidad y, y cuentan los horrores a los que fueron capaces de hacer, que no los quiero mencionar porque son tan terribles y a esta hora de la noche nos van a quitar el sueño, ¿no? Pero eso nos hace pensar desde la psicología que existen ciertas tendencias destructivas que hay dentro de nosotros y que día a día tenemos que tratar de combatirlos, sacando, como decía de Gregori, ¿no? La parte afectiva, el eros, el amor, ¿no? El compartir, la generosidad, la solidaridad, ¿no? Para poder desterrar el mal que puede haber en cada uno de nosotros. Ha sido
una entrevista muy exquisita. Yo tuve la oportunidad de llevar un curso con usted, me quedé totalmente sorprendido en la segunda especialidad de neuropsicología. La verdad, doctora, le agradezco sus palabras. Siempre a usted la percibí como una persona que tenía ese interés social, esa empatía hacia el otro. Y ya cuando la conocí un poco, que usted había sido alumna de Raúl González Moreira, yo dije, ¿no? Si algún día tengo la oportunidad de hacerle un homenaje a mi profesora de especialidad, que solamente llevé con usted creo un mes y medio, ¿no? La especialidad de neuropsicología. Bueno, ya se dio esta oportunidad, porque yo soy una de las personas que pienso que hay que hacer homenaje en vida, ¿no? La vez pasada estaba hablando con el doctor Aníbal Mesa, también sé que es un gran amigo de usted, y eso es lo importante, ¿no? Que el alumno de pregrado conozca quiénes son sus baluartes, las personas que han, ¿no? No voy a hacer un juicio moral a los Colbert, ¿no? Si quieren tener ídolos juveniles, bueno, cuando uno es joven, no todos, pero algunos son un poco más superficiales que otros, pero también si están en una carrera universitaria, sepan reconocer sensorialmente, ya sea visual, auditivamente, cognitivamente, afectivamente, sepan a reconocer a sus representantes, ¿no? Yo considero que usted es esa persona. Recuerdo con mucho afecto sus clases, ¿no? En ese poco tiempo, y agradecerle la presente entrevista. Hasta otra oportunidad, y cuando esta pesadilla llamada pandemia, darle a usted un gran saludo y un gran abrazo, doctora. Gracias, y también quiero saludar a Aníbal Mesa, que fue el que me dijo que tú querías entrevistarme. Aníbal, aparte de ser un gran psicólogo, es un gran amigo, una gran persona, un maravilloso padre, extraordinario, una muy buena pareja y ahora un gran abuelo. Te saludo, Aníbal, y te felicito por ser una gran persona. Gracias, Pedrito, y efectivamente algún día podamos encontrarnos y abrazarnos como debería haber sido siempre. Exacto. Muchas gracias, doctora, por la entrevista. Esto Chao. ha sido todo. Esperamos el próximo programa. Estamos por finalizar la gestión en el Colegio de Psicólogos, y pronto en las redes sociales los detalles de la nueva elección para el siguiente periodo. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos. Chao. Chao. Dentro de algún cerebro sumergido como un remolino me vuelve sin piedad. Me recuerda a ti bailando la danza ondulada.